Ciro Maguiña, quien es médico investigador, infectólogo y tropicalista, vicerrector de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Qué gusto de saludarte, Ciro. Muy buenos días. Muy contento de estar contigo este día, y obviamente un tema de que trabajamos desde el inicio del año 83 cuando éramos residentes, y por ver los avances que se han contenido en el control de esta enfermedad que antes era una pandemia, y bueno, dispuesto a aclarar los temas que tú estás pidiendo. Muy bien, gracias, Ciro. Pero también vamos a analizar hoy día, señora, cuál es el aspecto psicológico de una persona a quien le diagnostican HIV. Ha cambiado a través de estos más de 30 años de la epidemia mundial la manera en que una persona recibe el diagnóstico, cuáles son las técnicas actuales de comunicación de este tipo de noticias a los pacientes y cuál es la situación actual. Sobre todo, quisiéramos entender todos juntos qué es lo que piensa la juventud ahora de la infección con el virus VIH. Y para eso está con nosotros el doctor Rolando Velázquez, quien es psicólogo clínico, director de Educación para la Salud de la Dirección de Salud número 2 de Lima Sur. Doctor Velázquez, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, muy agradecido por la invitación. Y sí, en estos años de la evolución de la infección del VIH ha cambiado mucho las condiciones y las características en que las personas asumen este diagnóstico, y sobre todo cómo se va a ir enfrentando. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Vamos, como dicen, por el comienzo. Ciro, cuéntanos un poquitito, ¿de cuándo son los últimos datos que tenemos para analizar? Aquí en Estados Unidos generalmente los datos tienen un retraso de unos 3 años, porque mientras se analiza todo lo que viene del país, por ejemplo ahora en el 2014 se tienen datos los más frescos del 2011, etcétera. ¿Cómo estamos en el Perú? ¿De cuándo tenemos los datos más frescos y qué nos puedes decir acerca de lo que se llama prevalencia e incidencia de esta infección en nuestro Perú? Ahora, en realidad los datos que tengo del 2013 son, digamos, preocupantes, pero no tan graves como pensamos. Se dice que más o menos infectados, esa gente que está con el VIH y no tiene síntomas, son los infectados asintomáticos, se calcula cerca de 50.000 casos, y casos ya que son pacientes con síntomas, signos, molestias, cerca a 30.000, y de esos 30.000 que son registros del año 83 que descubrimos el primer caso de SIDA, hasta 2013 más o menos se tienen en el programa de control con medicamentos gratuitos más o menos 22.000 pacientes, y siendo obviamente Lima el que tiene la mayor cantidad de casos. Lima se estima más o menos, y Callao el 75%, con cerca más de 20.000 pacientes. Le sigue Loreto, Arequipa, Ica. Entonces tenemos esos son los estimados que se han calculado, y comparados con América Latina más o menos hay 1,5 millones, y obviamente en el mundo hay 34 millones, si bien es baja. Y obviamente en cuanto a tasas de casos, que yo lo tengo acá claro, obviamente los casos nuevos sigue siendo en África 25 por millón, ¿no? En cambio en América han bajado notablemente, y estamos en América Latina 1.7 por millón, que es bastante bajo, pero obviamente mucho más bajo en Norteamérica, es 1 por 1 millón. Por lo tanto, diríamos... vamos a analizar los datos que nos has dado, Ciro. Tú nos dices de que en el Perú en este momento existen 50.000 peruanos y peruanas que están infectados con el virus VIH, están caminando por las calles, es verdad. ¿Se tiene alguna idea cuántos de estos 50.000 saben que tienen la infección por el virus, Ciro? Lo triste es eso, que la gran mayoría no lo sabe, se han detectado. No lo saben. Y es un gran problema de salud pública. Claro, al no saberlo, y esto es lo que quiero que nuestros oyentes entiendan, al no saber estas 50.000 personas, hombres y mujeres, que están infectados, pues hoy día sábado, muchos de estos van a tener relaciones sexuales con una pareja que de repente van a conquistar en alguna discoteca, en algún sitio, y la van a infectar. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio para llegar a estos 50.000 peruanos y peruanas que tienen infección sin síntomas y para evitar el contagio? Sí. Como esto se detecta a través de los bancos de sangre y en campañas que se hacen desde hace años en el Ministerio de Salud, obviamente se busca a estos pacientes educarlos para que no hagan lo que tú has señalado, pero mucha
mucha gente además no sabe o no conoce que está infectado. Entonces el gran problema es que las campañas que significan sexo seguro, no tener o usar condón, que es lo que se recomienda, no se está aplicando en la práctica. ¿Y cómo lo vemos los infectólogos? Vemos la prevalencia no solamente del VIH, sífilis está creciendo junto con el VIH y otras enfermedades asociadas al VIH, herpes o otras enfermedades. Entonces el paciente va a acudir cuando tenga alguna de esas coinfecciones. Por lo tanto, la medida del control, que es usar condón, que es lo fundamental, prácticamente lo vemos en los hospitales clínicas, la gente no lo está usando. Y eso sí. Vamos a hacer una cosita, discúlpame, tenemos que escuchar la hora satelital, pero quiero dejarte una pregunta flotando. De estos 50.000 peruanos y peruanas, quiero que me respondas al regresar. ¿Se tiene una idea quiénes son, dónde viven, dónde están, en qué regiones? Por favor, tu respuesta inmediatamente después de la pausa. Yetano Heredia, que nos está dando datos interesantísimos acerca de la frecuencia de esta enfermedad en nuestro país, y el doctor Rolando Velázquez Vázquez, psicólogo clínico, director de Educación para la Salud de la Dirección de Salud 2 de Lima Sur, quien nos va a hablar del aspecto de salud mental, de la percepción, del comportamiento de las personas, de los peruanos con respecto a la infección HIV. Y el doctor Ciro Maguiña nos ha dicho algo que realmente es preocupante. En el Perú, señora, de acuerdo a los últimos datos, hay 50.000 personas, hombres y mujeres, que están infectados con el HIV en algún lugar del Perú. Ahora nos va a decir en dónde y si se sabe quiénes son, pero lo que nos ha dicho es que no se saben, muchas de estas personas ni siquiera saben que tienen el virus de VIH, por lo tanto hoy día sábado en la noche, en una fiestita, alguien va a infectar a alguien en el Perú. Ciro, la pregunta quedó pendiente. De estos 50.000, porque allí es donde está la labor educativa y preventiva, ¿se sabe en qué regiones están? ¿Quiénes son los grupos de edad? ¿Se tiene una idea de quiénes son estos 50.000 peruanos, Ciro? Acá tengo el dato de lo que es la epidemiología de impacto. La cantidad de casos que se reportan son varones, que es el 80% entre 24 y 39 años. Eso revela... Perdón, estos son casos de infección. Claro, de infección. Ahora, los otros casos, digamos, estos son los casos en relación a los enfermos o de los que tienen SIDA. A los otros casos... Te pregunté de los infectados, que me dijiste que eran 50.000. ¿Se sabe dónde están, quiénes son, qué grupos de edad? Sí, es parecido, que son los grupos de entre 20 a 40 años y son generalmente igual Lima y Callao. Se repite la misma cifra porque son prácticamente en ambos lados está la misma cifra. ¿Y por qué es importante la pregunta? Porque la forma de transmisión sí lo tengo. El 97% vía sexual, el 2% vertical y por transfusiones 1% felizmente. Eso es un tema que está controlado con medidas de control de los bancos de sangre. Por lo tanto, en ambos grupos, el tema sexual, los hombres, repito, en gran proporción son los que están contagiando por discotecas y sin ningún control, no usando las medidas que evitarían que contagien a menos personas. ¿Por qué dicen los hombres? Porque son 80% y entre 20 y 40 años. Claro, casualmente en el África, por ejemplo, la relación No, en el Perú. No, quería comparar, mujer-hombre es casi igual, en cambio en Perú los hombres sigue siendo, es 3-1. Por cada 3 hombres, digamos, que tienen infección o enfermedad, hay una mujer. Y es importante que el hombre sigue siendo en Perú el grupo de mayor riesgo de contagio y de enfermarse. Muy bien. Vamos a preguntarle al doctor Rolando Velázquez, quien es psicólogo clínico. Doctor Velázquez, desde su percepción, usted, estoy seguro que atiende a personas infectadas con el virus de VIH. Usted nos dijo al comienzo del programa de que sí ha visto un cambio en la percepción, en la actitud, en el comportamiento de estas personas. Denos un sumario, por favor, de sus observaciones. Bien, en tantos años que se tiene de la infección acá en el país, el cambio ha sido muy radical, ¿no? Si vemos en los primeros años 80, 90, en que la infección todavía no tenía un tratamiento, donde todavía era un acompañamiento a morir, pues las personas que se infectaban por la misma desesperación de aferrarse a la vida, pues reaccionaban con mucho temor, inseguridad, depresiones, etcétera, y se aferraban a todo lo que pudiesen leer, conocer, noticias para salir adelante.
Amén, tengamos en cuenta que desde un principio ha estado muy presente lo que es el estigma y la discriminación, etcétera, ¿no? Situaciones que dificultaban al ministerio para poder hacer las atenciones. Hoy en día, ¿cuál es el cambio? Hoy en día existe tratamiento. Los tratamientos amplían la esperanza de vida de más de 20 años. Por lo tanto, muchos jóvenes, inclusive con las investigaciones que hay sobre las vacunas, muchos jóvenes que son los que están en más riesgo, ya no tienen ese temor. Si bien es cierto, apenas tienen el diagnóstico ahí, la desesperación, la negación inicial, rápidamente lo superan, rápidamente entran al tratamiento. Pero lo más preocupante, ¿qué es lo que va a pasar con las personas que sí saben que existe tratamiento, que puede llevar una vida muy parecida a la que era anteriormente, su esperanza de vida es amplia, y lo hemos encontrado, nos dicen, bueno, no hay problema? Y como decía bien el doctor Maguiña, hoy en día estamos viendo cómo comienzan a aumentar las infecciones de transmisión sexual, porque no podemos negar que la actividad sexual, a comparación de los animales que es procreativa, acá el ser humano es principalmente emocional, sentimental, es placentera. Qué interesante. O sea, doctor Velázquez, lo que usted ha observado, y esto se observa en muchos lugares del mundo, efectivamente, desde la aparición de los tratamientos que se han simplificado con 1 o 2 pastillas al día, esta expectativa de vida de muchísimos años en la que la infección se ha convertido ahora en una infección crónica que ya no es más una sentencia de muerte como era hace 25 o 30 años. Entonces, la gente se ha relajado, sobre todo los muchachos se han relajado, ya no usan protección, piensan que el SIDA, sí, para eso hay pastilla, los condones no se usan, están aumentando las otras enfermedades de transmisión sexual. Y quisiera preguntarle a Ciro, sí. Ciro, nos has dicho que 97% de las infecciones por VIH en el Perú se deben a lo que se llama la transmisión sexual. Así es. ¿Podrías abundar un poco más en esto? ¿Quiénes son? ¿Hombres que tienen relaciones con hombres, heterosexuales? ¿Tienes una idea? Sí. ¿Quiénes se infectan más, hombres, mujeres? Casualmente, cuando uno analiza en detalle los riesgos, grupos de riesgo que llamamos, obviamente la población homosexual, la transexual, los HSH, tienen pues 13 a 20 veces más riesgo que una población heterosexual. Por lo tanto, los grupos, hay mucha gente que tiene su opción sexual, respetamos todas ellas, y no sabe que al acostarse con este grupo trans que no se cuida, que no hace medidas de protección, el riesgo es muy alto, no solamente para el VIH, para hepatitis B y C, que también acompañan a estas enfermedades que son incluso peligrosas en los pacientes con VIH. Entonces el grupo trans, homosexual, el grupo, digamos, que no hace medidas de control, la chance es mucho más alta en el Perú como en el mundo. Entonces el grupo de alto riesgo que hay que evitar, o no tener sexo, o usar protección, o pastillas inclusive ahora para la protección cuando uno tiene que acostarse con personas de esta forma de opción sexual, ¿no? Muy bien. Ahora, obviamente, quizás sea importante recordarle a nuestro público, Ciro, no todas las relaciones sexuales tienen el mismo riesgo de transmitir la infección HIV, ¿cierto? Por favor, ¿cuáles son los tipos de prácticas sexuales que tienen más riesgo de transmitir el virus VIH? Obviamente la relación anal, que es la que hemos comentado, por eso en los grupos de riesgo, eso aumenta mucho más por la cantidad de virus que tiene en esa zona, y cuando esa persona tiene heridas, llagas, úlceras, si tiene un herpes, si tiene una sífilis, o la mujer que tiene también llagas en la vagina, cuando hay úlceras en el ano, que es la zona más peligrosa, o en la vagina, la chance aumenta más. Por lo tanto, no solo es estar sano, sino tener heridas ocultas, que es como un lugar para que entre más fácil el VIH y se encubren esas heridas y se disemine fácilmente. El sexo oral, realmente hubo el famoso beso francés, muchas cosas que en realidad prácticamente no tenemos en el Perú. Creo que en el mundo se exageró mucho. Es básicamente la relación anal con heridas en gente incluso que tiene enfermedad avanzada, es peor. El paciente con SIDA, que no sabe que está enfermo, que está terminal, igual que pasa en el ébola, es el que contagia más también. El paciente, digamos, ya enfermo, también es otro grupo de riesgo alto. Exacto. Vamos a preguntarle al doctor Velázquez. Doctor Velázquez, cuando usted tiene que comunicarle un diagnóstico, ¿ustedes los psicólogos ayudan, digamos, comunican, o es el médico tratante el que comunica primero y ya luego pasan con ustedes? ¿Cómo es el sistema en el Perú? En el Perú principalmente el médico atiende
le da las pruebas, los análisis correspondientes, y esto pasa al psicólogo o al consejero, ¿no? Y es el encargado de darle el resultado a la persona. Y ha tocado un punto muy importante. El psicólogo o consejero es el que da el resultado. Y es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque actualmente algunos están obviando esta situación y dan directo el resultado, sin prever la reacción emocional de la persona. Y hemos tenido los casos de suicidio por esta situación, ¿no? Porque no se maneja las emociones de la persona. ¿Tú qué nos dices? ¿Es cierto? ¿Eso es grave lo que está diciendo el doctor Velázquez? Sí, mira, en realidad, como esta enfermedad ya se ha hecho un poco, ya no de moda, ya de poco interés, ya entra el paciente, quiero mi medicina, voy al mes a recibir, incluso en el seguro, y realmente el manejo psicológico, el manejo de la depresión es fundamental desde el inicio. Incluso en mi hospital, que tenemos la mayor cantidad de pacientes, con 3.500 pacientes, primero lo ve el psicólogo, la enfermera, para que el paciente se adhiera y pueda regresar. Mucha gente, yo tengo mis cifras, por ejemplo, el 74% de los pacientes, felizmente con el apoyo del psicólogo, la enfermera, el asistente social, cumple la terapia. Fallecen el 10%, abandonan 12%. Y esos abandonos muchas veces porque no le hemos educado bien, y abandonar un tratamiento es peligroso, Elmer. ¿Por qué? Porque va a generar resistencia, y eso lo está viendo en el mundo, y entonces la adherencia al paciente comienza desde lo que dice el colega, desde que explicando qué es la enfermedad. Felizmente yo, cuando llega un paciente nuevo en mi hospital o en la clínica, primero al psicólogo, para que lo adhiera, y con él manejamos conjuntamente, que es importante el manejo integral del paciente con VIH. Muy bien, vamos a, gracias Ciro, gracias doctor Velázquez. Vamos a tomar una pausa, vamos a escuchar los titulares, pero quiero invitar a nuestros oyentes a que por favor marquen ya los teléfonos de RPP Noticias, que están listos para ustedes, para que de esta manera podamos también tener la opinión de ustedes, nuestros oyentes, en el programa. Y quiero dejarles la pregunta y la conversación en el siguiente bloque, va a ser acerca del tratamiento, cómo se está dando el tratamiento de esta infección HIV en el Perú. Regresamos, no se vayan. Tenemos, si usted recién prende la radio, se une a nuestra programación, señora, estamos hablando sobre la infección HIV en el Perú. Tenemos dos invitados, el doctor Ciro Maguiña, quien es médico investigador, infectólogo y tropicalista, vicerrector de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el doctor Rolando Velázquez Vázquez, psicólogo clínico, director de Educación para la Salud de la Dirección de Salud 2 Lima Sur. Ya el doctor Ciro Maguiña en la primera media hora nos dio un panorama, señora, que en mi entender es preocupante. Más de 50.000 peruanos y peruanas están caminando por las calles de nuestro Perú infectados por el virus VIH y no saben que tienen la infección, no se sabe cuántos de ellos saben o no, la cosa es que no están bajo ningún cuidado y deben estar infectando a muchas otras personas en su vida diaria. El doctor Rolando Velázquez nos dijo ya que ha cambiado la percepción, que en los últimos años ya los muchachitos, la gente joven, ya no se preocupa tanto, dicen, el SIDA, ahora hay pastillas, el SIDA, eso se controla. Entonces fíjense qué tal cosa tan letal, combinación letal, de que la gente está infectada y no sabe que está infectada, y mucha otra gente piensa que tiene bajo riesgo, que ya no es tan terrible la situación. Yo creo que esas dos cosas son realmente muy terribles desde el punto de vista de la salud pública. Ciro, enfoquémonos un poco en el tratamiento. Perfecto. ¿Cómo están? Tenemos ya en el Perú las modernas pastillas que combinan de los 2 o 3 antirretrovirales. En América en general está en una buena cobertura de cerca de un 80%, o sea, de los pacientes que diagnosticamos con SIDA y requieren tratamiento, tenemos incluso mejor que Brasil, que Uruguay. Estamos un poco debajo de Chile en cuanto a cobertura. Ahora, ¿de qué medicamentos hablamos? La mayor parte son los viejos medicamentos que, a pesar que son viejos, lo interesante, han funcionado, mi querido Elmer, porque incluso muchos son genéricos de la India, muy criticados, pero han funcionado. Ha habido efectos adversos, como sucedió en Estados Unidos, y todavía no tenemos los nuevos medicamentos que tiene Estados Unidos. Europa ya está en el petitorio, incluso ya llegaron hace poco en el Perú, y probablemente los próximos años se implemente, porque son menos, entre comillas, tóxicos, porque la gente no se asusta. No es que sean mejores,
la efectividad de los últimos años con estos viejos medicamentos ha salvado vidas y menos muertes. Lo que pasa es que son un poquito mejor y el Ministerio poco a poco lo va a implementar, y eso creo que es el derecho del paciente. Tenemos más de 10 medicamentos gratuitos y el 75% lo tiene el Ministerio, el 25% el seguro y las ONGs. Ahora, lo nuevo también en la terapia es que obviamente se están cambiando los esquemas para que los pacientes puedan de ese 80% subir a 90 o 95%, porque mientras tengamos más pacientes en la llamada targa, va a hacer que contagien menos y tengan una mejor calidad de vida. Por lo tanto, es una buena noticia en general, pero sí otro nuevo que también ha cambiado es que hace unos años se trataba a los pacientes que tenían, los que no tenían síntomas, de 350 para abajo, el llamado CD4, que es una célula, un glóbulo blanco. Hoy ya en el Ministerio aprobó lo que se hace en otros países, 500 para abajo. Hoy ya los pacientes que tienen... que, digamos, en cuestión de tecnología, estamos usando la tecnología, digamos, que se requiere para monitorizar y asegurarnos de que el paciente que recibe sus tratamientos está bien controlado, la carga viral, el número de células CD4. Estamos, digamos, al día. A pesar de las huelgas, a pesar de los paros, ¿no? Que es importante, que no hay que abandonar al paciente con VIH. Muy bien. Perfecto. Quiero invitar a nuestros oyentes el 212-4100, 212-7168, 1-800-13-14-0 están listos para ustedes. Y quiero dejarle una pregunta al doctor Velázquez. Doctor Velázquez, quiero que nos explique cómo ustedes, los psicólogos, convencen a las personas infectadas con VIH que tienen que adherirse, esa es la palabrita médica, es decir, que tienen que cumplir su tratamiento. ¿Qué técnicas psicológicas emplean ustedes para convencer a los pacientes que deben tomar sus medicinas? Escuchando también a nuestros oyentes para que participen, se quedó la pregunta pendiente para el doctor Velázquez para que nos cuente cómo un psicólogo convence a una persona infectada con VIH para que cumpla el tratamiento. Esto se llama la adherencia, porque el doctor Ciro Maguilla nos ha dicho que paciente que cumple su tratamiento bien cumplido, pues tiene una carga viral muy, muy baja y no contagia a los demás y tiene una expectativa de vida bastante larga. Pero primero vamos a escuchar en Arequipa a Reinaldo, que tiene una opinión al respecto. Don Reinaldo, buenas tardes, bienvenido al programa. ¿Cuál es su opinión o su pregunta? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor Huerta. Adelante. ¿Usted me escucha bien? Perfectamente, adelante, por favor. Pues mire una cosa, yo sé que ustedes son oncólogos, pero quiero que con su venia o con su permiso, que usted me pueda permitir que le haga una consulta que de otra índole, que de un problema que yo tengo, que es de traumatología. ¿Usted me lo puede permitir, doctor? Ay, don Reinaldito, mire, estamos hablando sobre la infección VIH. Les suplico que le dé su teléfono a nuestra productora, que en la última media hora del programa vamos a tener consultorio general. Por favor, discúlpenos, don Reinaldo, le vamos a para atenderlo en la última media hora del programa. No se moleste conmigo, ¿ok? Gracias, don Reinaldo. Muy agradecido. Doctor Velázquez, por favor, cuente a nuestros oyentes, ¿cómo hacen ustedes los psicólogos para convencer a una persona infectada con VIH que se adhiera a los tratamientos y cuáles son los resultados de su trabajo? Muy bien. Hay que considerar varios aspectos, ¿no? Una que es como bien dijo el doctor Maguilla, hoy día es una enfermedad crónica. Y como toda enfermedad crónica, la herencia, y no solo en el Perú, en cualquier parte del mundo, comienza a decaer con los años. Va bajando, que hace que esto se vuelva en una situación de riesgo, ¿no? Mayor. Debemos considerar, primero, la edad, qué grupo etario pertenece esta persona. Segundo, su condición social, económica, familiar, etcétera. Porque para que haya una buena adherencia debe contar con una red de soporte. Solo no va a poder salir adelante y no va a contar con el psicólogo que esté mañana, tarde, noche, todos los días con él para apoyarle. Recordemos que él tiene que ser una vida cotidiana, va a enfrentar una situación laboral o de estudios, etcétera, va a tener presión, estrés, etcétera, que pueden llevar a que cuando hay estos problemas psicológicos, su sistema inmune comienza a disminuir y, bueno, la infección siga adelante, ¿no? Entonces, teniendo en consideración esto, nosotros el primer tema es que el derecho del paciente es conocer cuál es su diagnóstico real. No podemos decirle ni contarle ningún cuento bonito, tiene que ser el real. Que él sepa
para que pueda expresar libremente sus emociones en ese momento y nosotros comenzar a trabajar lo que es la contingencia. Ahora, como base, y está respaldado en muchos estudios, se reconoce hoy en día que la persona que tenga los conocimientos, que esté bien informada sobre el tema problema, en este caso sobre el VIH, pues va a manejar mejor la situación. Vale decir, estudios que nos demuestran que los adolescentes, pongamos, que están bien informados sobre temas de sexualidad, sobre temas de infección, etcétera, la probabilidad de infectarse o de rechazar o no llevar bien un tratamiento es mucho menor. Sin embargo, personas que no están bien informadas, que no tienen buena capacitación en estos temas, pues los tratamientos no los asumen, no se sienten involucrados y por tanto no los hacen suyo. Dentro de la psicología hay muchas corrientes, muchas escuelas, ¿no?, de formación. Y hemos visto que hoy en día las escuelas conductuales dan buenos resultados, muy buenos resultados, porque se trabajan no solo los aspectos emocionales, sino los aspectos cognitivos. Y esta combinación con el soporte de la familia, que inicialmente es muy complicado porque la persona al recibir el diagnóstico no acepta que otro se entere, por lo que les hablaba hace unos minutos, respecto a lo que es el estigma, la discriminación, etcétera, que es muy fuerte en nuestra sociedad. Entonces, en nuestra sociedad, en el Perú, todavía tenemos una discriminación muy fuerte contra las personas que tienen orientación sexual diferente y contra las personas que están infectadas. Doctor. Así es. Eso se mantiene. ¿Cómo se expresa esa discriminación, por ejemplo, en los estudios que ustedes han hecho? Hoy en día vemos, inclusive, desde los colegios, chicos que están infectados, que son hijos de madres con VIH, a pesar que a duras penas los reciben, los tratan, los marginan en el sentido de tener cuidado para los juegos, que no se junte o comparta sus cosas en los alimentos, y a pesar que se informa cómo se transmite esta infección, sabemos que no se transmite ni con el abrazo, ni con el beso, como bien dijo el doctor, ni utilizando, es decir, hay los conocimientos. Sin embargo, existen leyes en los centros laborales donde no se puede discriminar. Sin embargo, es muy difícil, realmente es dificilísimo cambiar, ¿verdad?, la conducta humana. Vamos a escuchar, doctor, qué le parece a José Antonio, que está en Miraflores. José Antonio, buenas tardes. Adelante, por favor, ¿cuál es tu opinión o tu pregunta? Adelante, José Antonio. Persona que voy a hacer la pregunta. Por favor, esta es tu pregunta. Sí, la persona que adquirió la enfermedad, ¿mantiene el peligro de contagiar? Bueno, la pregunta, obviamente, el paciente que porta el virus y no tiene síntomas va a contagiar, como dije hace unos minutos, porque si contagia sin, protección, en este caso el condón, o va a donar sangre, a veces felizmente en los bancos hay una manera de proteger, va a seguir contagiando todo el periodo que él esté en forma asintomática. Pero ¿qué puede pasar con ese paciente? Cuando el paciente ya en 5 o 10 años tiene síntomas, contagia igual de manera. El contagio va a ser tanto el paciente que no tiene síntomas como los asintomáticos. Por lo tanto, el paciente que no tiene síntomas, contraindicado en la sangre, y si va a tener sexo, obviamente tiene que usar las barreras, el condón, que es la mejor barrera. Incluso hoy hay unas pastillas que han aparecido en el mundo, no voy a decir qué nombre es, que incluso puede usarse en caso que él tenga sexo con una persona, que no es infectada. Sí es contagiosa en las dos formas, asintomático y sintomática. Y continuando con el aporte del colega Velázquez, yo aprendí en estos años manejando en mi hospital Cayetano Heredia, ahí tenemos la mayor cantidad, el tema de la familia. Bien dice otro, tenemos que adherir, en el Perú somos querendones, querido Elmer, y he visto cómo la familia es muy importante. Al comienzo, la mamá, la tía, la cuñada, todo el mundo se mete, pero para bien. Yo he aprendido a ver la parte humana, y me he hecho muy amigo a muchos pacientes con VIH, porque es el lado humano que habíamos perdido muchos médicos. Creo que la enseñanza en el mundo del VIH nos ha hecho más humanos, más seres humanos, a entender que esto es un tema integral, humano, y que la familia es muy importante para el manejo de toda la vida, como bien dice el doctor Velázquez.
Claro que sí. Ahora, con respecto a la pregunta también de nuestro oyente José Antonio, es importante que las personas se hagan la prueba, ¿verdad? En el Perú, ¿cómo está esto de la prueba? ¿Es obligatoria, digamos, para todas las personas? ¿Es voluntaria? No. ¿Cómo está de la prueba del VIH? La ley, mi estimado, es que tiene que pedirse el consentimiento al paciente, porque obviamente antes por lo bajo se pedía a los cirujanos especialmente, pero tiene que ser siempre consentimiento y la gente entiende. Mire, es para un descarte y la gente entiende. Felizmente eso hemos avanzado. Muy bien. Vamos a escuchar a doña Elsa, que está en Surco. Elsa, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Buenas tardes. Doctor, yo quisiera saber qué investigaciones acerca de la vacuna contra el SIDA. Ok. Muy bien. Gracias, doña Elsa. Felizmente en Perú, yo como investigador felicito a los investigadores que hemos trabajado en muchos temas. En el tema de vacunas ha trabajado en Loreto y trabaja en Lima un grupo de grandes investigadores con apoyo internacional, y lamentablemente la noticia es que las vacunas, las más modernas, protegen 6 meses o no protegen. Por lo tanto, eso es ojalá un ideal que tenemos, pero creo que la mejor vacuna es la prevención, que este programa sirve en la familia, en el hogar, en el colegio, que ahí estamos fallando. Incluso en el aeropuerto, no hay carteles. Yo he ido a Brasil varias veces, me dan condón, me dan cosas. En Perú no hay nada de eso. Entonces yo creo que la parte preventiva es más importante. La vacuna va a ser importante, pero pienso que todavía la ciencia no tiene las armas, que está trabajando hace años con millones de dólares, pero todavía no hay la vacuna. Ojalá que hubiera, sería un avance importante. Y la razón que dicen los científicos es que el virus está continuamente mutando, cambiando, y por eso es que es muy difícil tener una sola vacuna. Y hemos llegado al final del programa. Un segundo. A los dos pedirle dos cositas. Ciro, un mensaje muy breve, por favor, a las personas que no está infectada, al público en general, y otro mensaje muy breve al que está en riesgo. Pero por favor, breve ambos. Primero, que los pacientes acudan. Hoy día en el Perú tenemos distintos lugares donde se hace gratuitamente el diagnóstico de uno, si es portador o enfermo. O sea, existen hoy las condiciones que no se cobra a nadie. Eso es importante para el paciente. Y para el paciente ya que tiene síntomas, hoy felizmente el programa del Ministerio ha dicho que aunque no tengamos síntomas y tengo 500 de CD4, puedo tratarme gratuitamente en los sitios que he señalado. Y lo otro, para terminar, mi querido Elmer, yo estoy contento de estar en este programa como siempre, felicitarte por tu labor, muy triste por lo del Chavo, pero feliz porque mis investigadores en Cayetano en estos meses han ganado premios importantes. Hace unos días el premio del consorcio y el premio Concitec, por la labor de investigación que hace Cayetano en provecho de la ciencia y los pacientes. Gracias. Desde aquí mis felicitaciones a todo el grupo de investigadores en la Universidad Cayetano Heredia, Ciro. Doctor Velázquez, un mensaje a las personas que podrían estar en riesgo de estar infectadas desde el punto de vista de salud mental. Muy bien, algo muy importante, como les decía, es la información, conocer. Pero ¿cuál es nuestro problema en el país? Es que el riesgo mayor lo tienen los adolescentes, y para los adolescentes, si no está acompañado del padre o apoderado, no podemos brindarle la información, los conocimientos que él requiere. Entonces mi mensaje va dirigido a los padres de familia, a los tutores, a los docentes. Por favor, los adolescentes está despierto el interés por la sexualidad. Entonces, qué mejor que nosotros desde esa edad comenzarles a orientar, a enseñarles, a capacitarlos, porque si no lo hacemos igual van a acudir a sus pares que tienen la misma edad y sin experiencia. Nosotros los adultos debemos romper los prejuicios sobre lo que es la sexualidad y hablar claramente y abiertamente con nuestros adolescentes. Muy bien. Muchísimas gracias, doctores. Doctor Ciro Maguiña, doctor Rolando Velázquez, muy agradecido por su presencia en el programa. Hasta la próxima. Felicitaciones por tu libro, por si acaso. Acabo de enterarme. Gracias, Ciro. Muchísimas gracias.